con ustedes. Esta presentación la preparé también para una universidad en España y creo que tiene muchísimas imágenes y proyectos ejemplares que le pueden interesar para entender bien qué es la mini hidráulica. Es lo que comentó David hace un momento. La empresa para la que estoy trabajando es una de las 4 o 5 empresas importantes de equipamientos de mini centrales hidroeléctricas en Europa, con todos los certificados correspondientes, y nosotros diseñamos y fabricamos lo que viene dentro de la cámara de la casa de máquinas, que es el corazón de la mini central, lo que es la turbina, el generador, el sistema control y el armario eléctrico para sincronización con la red. Esto es en este caso el sistema de control, normalmente es con sistema SCADA para una gestión a distancia y un control completamente automático. Esos son los proyectos que yo he acompañado en los últimos 10 años en la península ibérica, España, Portugal, y también aquí algunas en América Latina. Bueno, para empezar, los que no saben cómo se genera electricidad con el agua, una central hidroeléctrica genera electricidad con la presión o el desnivel, la energía potencial de un recurso natural que es el agua, que puede ser un río, que se desvía una parte de un río, o el embalsamiento de agua natural o artificial, digamos a pie de presa, o dentro de un sistema existente de tuberías, que pueden ser las tuberías de un sistema de agua potable o de riego. Entonces, llega agua en un tubo de presión a la turbina que da el empuje al rodete que le hace girar y esta rotación se transmite al alternador, al generador, que produce la electricidad solamente con este giro. No hay combustión y no hay nada más que interfiere que la misma presión del agua que empuja a girar el rodete de la turbina. Entonces, Gabriela, discúlpame, ¿estás proyectando la presentación o estás hablando nomás? Lo que pasa es que se ve una imagen fija. No, estoy cambiando la imagen. Es que se ve una imagen fija todavía. No se ve la Estoy en la presentación. 4ª imagen. Se ve la primera lámina. La primera lámina. Me pasó el otro día también, cuando lo tenía en pantalla completa. ¿Ahora? Ahora sí lo podemos ver. Ahora sí. Pero ahora se ven los bordes, ¿verdad? Está Sí, en la pero lámina de mapa. Ahí está. Hay un ahí mapa. está. Sí. ¿Ya? A Bueno, se ver, ven los bordes. sí, pero avanza. Ah, sí, ahí podemos ver a medida que tú vas avanzando. Ya, lo hice igual, pero parece que eso lo veía yo. Sí, no hay Ya. problema. Ok, esto es lo que hablamos antes, el equipamiento dentro de la casa máquina, el sistema control, las referencias. Bueno, ustedes después tienen el PDF. Y aquí hablábamos cómo se genera la electricidad con el empuje a un rodete, con el giro que se transmite a un generador. Entonces, tenemos un sistema de generar energía totalmente renovable, con una fuente totalmente renovable, que no produce emisiones tóxicas ni es dañino para la capa de ozono. Tampoco se gasta el agua ni se ensucia el agua en todo este proceso, porque tal como entra, sale el agua de la turbina. Hay una diferencia entre el tamaño de las centrales hidroeléctricas, porque las grandes hidroeléctricas han creado mucho más controversia por sus grandes infraestructuras. No porque contaminan en sí, pero obviamente si hay que inundar un valle grande para generar un muro de contención importante, sí es un impacto mucho mayor, aunque no hablamos de emisiones tóxicas ni otras sustancias dañinas para el medio ambiente, pero en sí la infraestructura es obviamente más impacto. En las pequeñas centrales se habla más que se corta el río por alguna toma de agua donde hay un cierto desvío, lo vemos más adelante, pero también esto tiene remedio y en comparación con otras generaciones de electricidad es mucho menor. En este caso hablamos en Europa de pini hidráulica y energía renovable hasta 10 megawatts instalada, en Latinoamérica hasta 20,
y las centrales digamos, de 20 a 50 es centrales hidroeléctricas medianas y por encima es las centrales grandes. Aquí cuando hablamos de centrales hidroeléctricas, normalmente la gente tiene en mente este esquema, una presa grande que cierra un valle y al pie de esta presa está ubicada la turbina. Estos sistemas hoy por hoy ya no se permite hacer grandes presas nuevas solamente para el uso hidroeléctrico. Normalmente las centrales hidroeléctricas pequeñas que yo estoy trabajando están usando presas que ya existen, porque también hay muchísimas presas o embalsamiento por el consumo de agua potable y por el consumo para el riego, que también en Chile es un tema muy importante. Perdona. Y lo que la gente no tiene en cuenta, a pesar que puede ser un impacto crear un embalse, esos embalses son las únicas baterías limpias y ecológicas que tenemos, porque realmente almacena la energía potencial del agua hasta que uno genera con la turbina la electricidad cuando lo necesita. Esto es el esquema de una central de paso, como lo llaman aquí en Chile. Los hay en pequeños y medianos tamaños, entonces se toma una parte del caudal del río, se desvía en un canal o un tubo de transporte hasta una cámara de carga. Desde la cámara de carga pasa por una tubería de presión a la casa de máquina, donde, como comentamos antes, da el empuje a la turbina y el giro y genera la electricidad, y el agua tal cual se devuelve al río, algo más oxigenado que realmente solo es un proceso limpiador. Entonces, en resumen, tenemos una fuente energética renovable, limpia, autóctona e inagotable, porque el ciclo del agua es impulsado por el sol, por la evaporación a nivel de la atmósfera. No producimos ningún tipo de emisiones ni contaminamos el agua no se gasta, tiene una larga vida útil, lo que he comentado antes, las centrales hidroeléctricas, hay muchos que ya están funcionando desde hace 70, 80 años, y también es de las pocas, bueno, realmente la única energía que se puede almacenar y dosificar según demanda. Eso es un tema a nivel de energía que se habla muy poco, porque en el fondo la energía eléctrica, las baterías son altamente dañinas, por lo tanto no es una buena opción, y si en un embalsamiento se puede dosificar la energía para su uso es una gran ventaja, porque si no se pierde. Las instalaciones hidroeléctricas también producen una serie de beneficios secundarios como el control de inundaciones, y también las turbinas controlan el suministro de agua potable y riego, digamos, lo dosifican, como podemos ver en algunos proyectos más adelante. Y los embalses sirven también de reservas de agua para otros usos, y entonces siempre es un uso múltiple a pie de presa. Las ventajas adicionales de las pequeñas centrales son mucho menos visibles y el impacto es mucho menor. Hoy por hoy se entierra todas las tuberías y la casa máquina es bastante reducida. Se puede aprovechar infraestructuras existentes de antiguas centrales o de caídas que aparecen en redes de riego o en redes de agua potable. Agua potable también hay muchas válvulas destructoras de presión que tienen ellos, que son destructoras de energía, que se pueden sustituir por turbinas. Y también refuerzan las largas transmisiones, que es un tema muy importante en la distribución eléctrica en Latinoamérica, también algo en Europa, porque como se puede ver de estos datos reales de España, en el 2017 la producción era de 268 terawatt hora, mientras el consumo solo alcanzaba 242, 26 terawatt hora año se pierden porque no se producen dónde y cuándo se consumen. Estos son 3.2 centrales nucleares o el consumo de 6.5 millones de familias que se pierden por la caída de las redes o las pérdidas en la transmisión. Esto es algo que hay que considerar y es importante.
Por lo tanto, todas las pequeñas producciones eléctricas no solo es un tema medioambiental de crear energía limpia, sino también son muy útiles para reforzar la tensión en las redes y refuerzan las transmisiones largas. También aumenta la eficiencia energética en otros sistemas y, como he comentado antes, las pequeñas centrales por ley están obligados a dejar siempre el caudal ecológico en el cauce del río, en el tramo donde el agua está bypaseado hacia la turbina, por lo tanto, y se aplican escalas de peces para que se asegure la circulación de la fauna natural. Bien, aquí solo un pequeño resumen. Esto es un informe que encargó la Asociación de Productores de Energías Renovables y hace unos años, comparando la producción eléctrica a través de sistemas convencionales y no convencionales o alternativas o ecológicas, que es la eólica, solar y mini hidráulica, donde se puede ver que incluso entre las energías renovables, la mini hidráulica es la de menor impacto con diferencia en todo su ciclo de vida, tanto en la construcción como en su operación, en su gasto en material y energético, en todo su proceso. Bien, entonces, si ahora vamos al corazón de las mini centrales o de las hidroeléctricas en general, que son las turbinas, solo se puede tener una producción eficaz si la turbina está adecuada a la relación salto-caudal existente en el lugar. Entonces, hay turbinas que son especialistas en altas presiones, que normalmente trabajan con caudales menores, turbinas que trabajan en rangos medios y también turbinas que son especialistas en baja presión. Estamos hablando de los metros de columna de agua que reciben las turbinas. Aquí hablamos Pelton de alta presión, Francis Crossflow en media presión y Kaplan en las presiones bajas. Pero hay rangos que se sobrelapan y ahí entra en vigor mi trabajo, donde hay que asesorar cuál es la mejor opción en cada momento. Esto es dentro de nuestro rango de pequeñas turbinas lo que fabricamos nosotros. Y aquí vamos a las turbinas Pelton, que las turbinas Pelton son características porque el agua entra a través de inyectores. Aquí tenemos dos horizontales y una vertical. Esto es el rodete típico de la Pelton, que son como tazas, y abajo se ve el inyector con esta punta y el anillo, bueno, la punta va hacia atrás y con esto regula la entrada del agua. Por lo tanto, ya se puede imaginar que no son grandes cantidades de agua, pero normalmente son de alta presión estas centrales. Aquí hay ejemplos de instalaciones, primero horizontal, estos son verticales. Aquí la turbina flujo cruzado, que es una turbina para rangos medios entre 5 y 200 metros. Es la única turbina que no se fabrica para la gran hidráulica porque por temas mecánicas no se pueden fabricar. De hecho, somos la empresa que lo fabrica con mayor tamaño, hasta 8 megawatts por unidad. Y lo que tiene esta turbina, sobre todo, trabaja como 3 turbinas en una. Ahora lo explico con más detalle. Aquí son las partes de esta turbina. El agua entra por el tubo negro del lado del cono de entrada, se parte en 2 cámaras de 1/3, 2/3 nuevamente, pasa por unos álabes guías y después el chorro está dirigido al rodete, que se ve, bueno, es un dibujo de explosión. Aquí se ven la separación de las cámaras detrás del tubo negro que hemos visto en el otro dibujo. Por lo tanto, cuando tenemos caudales pequeños, entra por la pequeña cámara, los medianos por la de 2/3 y los caudales grandes por los 2 lados, que aprovechan todo el rodete completo. Tengo que decir que cada turbina se fabrica siempre a medida, por lo tanto, una turbina que se fabrica a medida para, no sé, 70 metros y 1500 litros,
El 100% del caudal son los 1.500 litros, que es el caudal nominal para lo que está diseñado con la presión respectiva en cada caso. Entonces, si tenemos, por ejemplo, bueno, por más facilidad, 1.000 litros de caudal de diseño, con solo 60 litros empieza a funcionar el 6% del caudal y los pequeños caudales, no sé, de 60 a 2.000 litros, 200 litros pasan por la pequeña cámara, después de 200 litros a 700 litros por la mediana y del resto por la grande, por los dos. Esto es la turbina Kaplan. Bueno, también Kaplan significa de doble regulación, quiere decir que se regulan y se ajustan los álabes de la entrada igual como los del rodete. Hay diferentes tipos también de construcción, vertical y horizontal, según las aplicaciones. La turbina Kaplan, una vez instalado, queda totalmente enterrado en hormigón dentro de la casa máquina. Por lo tanto, ya es bastante más complejo su construcción y su puesta en marcha. Esto es una turbina Francis, aquí con unos bastidores también. La Francis tiene un rodete fijo y unos álabes guías pequeñitos en la entrada. Es una turbina muy eficiente, pero con pocos, permite mucho menos variación, la eficiencia baja rápidamente. Aquí vemos, por ejemplo, las álabes guías de una Francis pequeñito, que en este caso se atascaron con hojas. Entonces también hay que ver qué aplicaciones tenemos, qué situación tenemos, si el agua está limpio o no, si es abrasivo o no. Ahí siempre se está decidiendo cuál es la turbina más adecuada en cada caso. Esto también es un tema que siempre hay que preparar cuando se hace una comparativa. La producción anual son los ingresos que recibe el inversor, con cuál tiene que pagar primero la inversión inicial y también ahí sale su beneficio, de la cual también hay que restar lo que es el mantenimiento, lo vemos más tarde, pero bueno, la producción anual son los ingresos que recibe el inversor o la empresa que opera una turbina. Y las aplicaciones de la mini hidráulica son varios, que son aprovechamientos de paso en la naturaleza, son proyectos nuevos o antiguos que se recuperan. También se puede complementar equipos más grandes, que al final hay caudales pequeños que los grandes no pueden turbinar y se complementan con mini hidráulica. Aprovechamiento a pie de presa, los caudales ecológicos que tienen que traspasar la presa para seguir el caudal detrás del burro de contención, también a veces se regulan con turbinas. También en aprovechamientos en sistemas de agua potable, sustituyendo válvulas reductoras de presión, que estas válvulas son muy repartidos en los sistemas de agua potable, porque si no salpica el agua que viene normalmente por gravedad desde alta presión, salpican los tanques de distribución y no interesa que el agua está lleno de burbujas y agua, ¿no? Aire. También aprovechamiento de reformando antiguas fábricas de luz, porque las mini centrales antiguamente eran la fuente de energía para pequeñas poblaciones y se pueden recuperar estas, descentralizar de nuevo, digamos, la producción eléctrica. Aprovechamientos en sistemas de riego, aprovechamientos en instalaciones con presión y caídas sobrantes como pisciculturas, por ejemplo, o también aguas negras, aprovechamiento para electrificación de zonas o empresas aisladas. Esto también es un tema aquí en Latinoamérica aún bastante interesante. También se puede combinar con otras centrales de energías renovables, por ejemplo, complementar lo que son la eólica, que la eólica, que es mucho más irregular, podría bombear cuando sopla el viento agua a un embalse y luego se genera energía cuando se requiere con la mini central. Es un tema que se ha hecho en una de las Islas Canarias.
se aplica muy poco, pero me parece muy razonable. También se podría hacer con solar, porque también el sol da energía durante el día y durante la noche es cuando se requiere muchas veces. Y también una central hidroeléctrica se puede complementar con fotovoltaica. Bueno, esos son los tipos de instalaciones. Ahora vamos al cómo se diseña, construye una central nueva. Para empezar, cuando no hay nada, hay que estudiar de las zonas, la hidrología, la capacidad de agua disponible en la zona, también la topografía, intentar que de esos dos datos se crea un proyecto en una zona donde también se requiere la electricidad o hay una red eléctrica para llevar el agua, bueno, para inyectar a la red. Y bueno, los demás son cosas mucho más finos a la hora de diseñar un proyecto, pero lo importante es estudiar bien la hidrología y con la topografía se diseña una relación salto-caudal interesante para determinar el tipo de proyecto. Y como he comentado antes, los ingresos, realmente una mini central es un negocio porque normalmente son inversiones privados. Entonces, los ingresos es la producción anual, que es bastante más estable que quizás en otras energías, pero aún así de los ingresos hay que restar la amortización, que es bastante importante, los gastos financieros y los gastos anuales de operación. Y de esta manera hay que tener en cuenta cuando se diseña una central que al final obviamente el inversor recibe dinero. Dentro de la inversión inicial, el equipamiento, lo que yo vendo, el equipamiento electromecánico es una pequeña parte, realmente a lo mejor es un tercio de toda la inversión. Por lo tanto, el diseño en sí, el concepto en sí es mucho más importante para determinar si una inversión de ese tipo es rentable. Y dentro de este mix económico también hay que tener en cuenta qué tipo de turbinas tienen qué tipo de mantenimiento, el gasto de mantenimiento, la facilidad de paradas por atascos, el desgaste que tiene una u otra turbina por abrasividad, porque aquí en Chile, por ejemplo, la abrasividad es un tema muy importante, el agua viene con mucha fuerza de la cordillera donde arrastra mucho sedimento muy agresivo, que es un desgaste importante. Y también, bueno, toda la infraestructura en sí, que no se nos vaya los números con una infraestructura demasiado grande en proporción a la producción y los ingresos previstos. También la calidad es un tema importante. Normalmente las centrales deberían que amortizar entre 6 y 8 años, como mucho en 10. Entonces, si en los primeros años tienes un defecto como este rodete, y ya queda todo perdido. Entonces, la calidad, obviamente no es un rodete nuestro, ¿no? Pero la calidad es un tema importante porque son inversiones a largo plazo. Otro tema en la construcción de nuevas centrales es tener en cuenta la calidad del agua, pues esto es justamente aquí arriba en el Arrayán, donde tenemos una turbina funcionando. En un fin de semana aparecieron en la reja gruesa delante de la toma dando basura. Obviamente la reja filtra parte de la basura, pero hay parte que pasa también. Entonces, si uno puede imaginarse que aparte de lo que se filtraba y se sacaba de la reja, habrán muchos sedimentos o basura que ha pasado por la turbina. Si es una turbina que se atasca fácil, tenemos paradas y tenemos paradas de producción también, ¿no? Y bueno, y también el tema, como se ve, aquí el agua es totalmente café, por lo tanto los sedimentos y la abrasividad es un tema importante para la longevidad de la turbina. También en las rejas conviene tener un limpiareja automático porque también cuando más agua y producción tenemos, más arrastre tiene el río y esto nos puede restar hasta un 30%. Si la reja esta, que es la reja delante de la cámara de carga, está tupido de, incluso aunque no sea basura, temas vegetales, perdemos hasta un 30% de la producción en el momento de más potencialidad hidrológica.
Bueno, estos son pequeños, bueno, pequeños, no son tan pequeños, esta turbina es bastante grande porque, por ejemplo, este es un proyecto nuevo que han construido clientes míos en perdón, en Guatemala, cerca de la frontera con México. Aquí teníamos un salto bruto, el salto topográfico desnivel de 28,50 metros, el salto neto de 27,63, que realmente es, aquí se resta las pérdidas en la tubería, que es la presión neta con lo que recibe la turbina el agua. Aquí el caudal de diseño, el caudal máximo que puede trabajar esta turbina diseñado para 27 metros son 10.000 litros en este caso, y la potencia instalada son 2.277 kilowatts. Aquí hay características de la obra civil que vemos ahora en las fotografías, que hay una presa, una toma tipo presa tipo tirolesa, un canal de transporte, la cámara de carga es bastante grande y después la tubería de carga de 113 metros con un diámetro de 2.200, bueno, 2 metros 20. Tiempo de obra 18 meses, la producción anual esperada 10.342 megawatt hora, factor de planta, bueno, es un tema más técnico, y el coste eran 6 millones de dólares. Bueno, ya solamente con esos datos técnicos uno ya se imagina que es algo más complejo tanto diseñar como construir una central hidroeléctrica como un parque solar. Aquí se ven los planos de la ingeniería. Aquí la primera parte es primera parte, aquí es el río, la toma, aquí es el canal y aquí la cámara de carga, el aliviadero que en el caso que la turbina lleva el agua de vuelta al río, y aquí es el tubo de carga y en la casa máquina al lado del río. Aquí teníamos dos posibilidades también de turbinas. Al final se eligió la turbina flujo cruzado porque es más fácil mantener, también la construcción era mucho más fácil, teníamos posibilidades de inundación, bueno, habían varios temas técnicos donde se eligió la turbina menos eficiente y más económico porque al final económicamente era más eficiente. Aquí se ve la tremenda obra civil con esta toma tirolesa, que el agua pasa encima de esta reja y parte se filtra y se va lateralmente en el canal hacia la turbina. Aquí se ve la salida, bueno, aún no está construido del todo. Ahí el canal. Esto es la cámara de carga, aquí abajo la cámara de carga. Esto es el aliviadero que cuando cierra la turbina pasa, y aquí es la entrada al tubo de carga. Aquí es la construcción del tubo de carga y también después se entierra. Y aquí la casa de máquina al lado del río. Aquí la turbina dentro de la casa de máquina y nuestro técnico en la puesta en marcha. Aquí tenemos ya el proyecto que tenemos aquí en el Arrayán. Es lo que yo comenté antes, el ejemplo era muy parecido. Tenemos 72 metros de salto neto, el desnivel creo que son 85. 2 kilómetros, más que 2 kilómetros de tubería a presión y un caudal nominal de 2.000 litros. La potencia instalada 1.278. Aquí se ve, arriba construyen la casa de máquina bajo tierra. Creo que es la casa de máquina. Sí, sí. Y abajo el desarenador, que es una forma de eliminar parte de los sedimentos abrasivos, dejar que se decanten en una zona por delante de la turbina. Aquí vemos la turbina, el sistema de control, bueno, y lo que se ve aquí en la computadora en la central, también lo ven los que controlan la central a distancia. Realmente nunca hay nadie en la central, y eso es la ingeniería que lo controla a distancia con cámaras. Y es lo que sobresale de la casa máquina, está totalmente enterrada, se ve poco. Esto es el sistema de mantenimiento, que es una turbina de muy bajo mantenimiento. Aquí hay una turbina, bueno, en Honduras, parecido, también se ve tremenda tubería de acceso, cámara de carga pequeñito. Aquí eso es lo que preparan
los inversores antes que viene el equipamiento, que son unos zócalos, en este caso la turbina a flujo cruzado es muy fácil de instalar. Y esto es lo que llaman el golpe de ariete, quiere decir que hay un tema cuando la turbina, cuando se cae la red, la turbina tiene que cerrar porque ya no puede evacuar la electricidad, entonces la turbina cierra y en el momento que existe este cierre, obviamente produce un fenómeno de golpe de ariete, que la tubería se atasca el agua hacia atrás y cada turbina tiene un comportamiento diferente como se produce este tema. En este caso se produce un golpe de ariete de un 7.6% encima del salto bruto. Bueno, son cosas muy técnicas, pero que es interesante que lo han oído. Aquí también se ve un poco cifras de inversión y cifras de pues una central de 1 megawatt también en Portugal, que se instaló hace poco. Aquí también, debajo de este camino, viene el tubo de transporte, aquí está la cámara de carga, aquí hacia abajo va el tubo de carga nace aquí, va bajando y aquí llega la casa de máquina. Todo está recién construido y se ve más, pero en un tiempo va a haber más vegetación. Y aquí nuestro técnico filtrando el aceite hidráulico para el control de la turbina. Bien, ahora vamos, lo primero eran centrales nuevos, estos son centrales antiguas. Esto es un proyecto muy bonito en Cuenca, en España, donde un antiguo molino, antiguamente había un molino mecánico, después una hidroeléctrica del año 1900 y es la misma casa que se utilizó ahora para construir de nuevo una mini central. Aquí esto es una caída de agua donde hay un muy pequeño azud de hormigón, casi ni se percibe, desvía parte del agua aquí por un túnel y detrás del túnel, que es muy corto, llega a esta cámara de carga y ahí detrás ya está la casa máquina. Y dentro de este cámara de carga está este sensor de nivel que le dice a la turbina cuánto agua le llega, porque para mantener el nivel siempre al mismo nivel tiene que abrir y cerrar la turbina. Esa es la forma de funcionar de forma mecánica. Aquí es una turbina pequeñita, pero como tiene poca presión, tiene que recibir más agua en proporción, por lo tanto es una turbina grande a pesar que solo tiene 277 kilowatts. Mientras las de antes eran mucho más pequeños a pesar que tenía más potencia. Siempre depende también de la presión, el tamaño de la turbina. Aquí se ve cómo los diferentes sensores de niveles pueden clarificar exactamente qué salto, qué presión estamos operando, y aquí también el sistema de control es automático y el señor lo controla desde Palma de Mallorca, donde vive. Aquí está el dueño con su pequeñita turbina. Fíjense que ahora esa turbina otra vez es 800 kilowatts y es mucho más pequeña que la que hemos visto anterior. Es tema de relación salto-caudal. Luego el generador obviamente corresponde a la cantidad a la potencia instalada, pero la turbina depende de la presión, el tamaño de la turbina. También así el precio no es igual, no 300 kilowatts de turbina cuestan siempre lo mismo, depende la relación salto-caudal que tenemos. Aquí también es una reforma. Antiguamente habían 2 turbinas Francis, una casa de máquina gigante. Ahora solo hay una pequeña turbina flujo cruzado. Es una casa también antigua que se podía aprovechar los canales y el tubo de carga existente. Aquí esto es la cámara de carga, el tubo, el limpiarejas. Y aquí también tenemos bueno, la turbina desde el otro lado con el sistema control. Esto es una reforma en Guatemala. También aquí era un canal de acceso muy largo, aquí el plano del proyecto, que se tenía que reconstruir con muchísima mano de obra porque dentro de la selva era complicado acceder con máquinas, entonces lo hacían de esta manera. También los pueblos estaban agradecidos de que crearon puestos de trabajo. Aquí la cámara de carga
La casa de máquina, que antes en la foto a la izquierda estaba completamente destruida, se recuperó también. El tubo de carga. Y aquí está el mecánico alineando realmente lo que es el montaje, sobre todo la alineación de estos ejes, turbina, multiplicador y generador. Y estos acoplamientos elásticos tienen que estar perfectamente alineados. Esto mecánicamente es lo más complejo, digamos, en lo que es el montaje. Y aquí vemos que la misma turbina, que tiene 2.400 litros de caudal de diseño con una cabeza, con una presión neta de 50 y casi 52 metros, trabaja de forma paralela, bueno, con una eficiencia paralela desde el 100% caudal hasta 240 litros, que es el 10% del caudal, realmente hasta el 6% del caudal, ¿ya? Aquí también se instaló una turbina Crossflow juntos con dos turbinas Francis, porque también las turbinas Francis, no sé si en su total turbinan 6.000 litros o 8.000 litros, que son de 5 megawatts en total. Los pequeños caudales parciales, los que ocurren en España en verano, no podían operar. Por lo tanto, ahora después de 5 años de funcionamiento se ha instalado e invertido en esa tercera turbina. Aquí está la casa máquina con los dos Francis y la turbina flujo cruzado que ahora está cumpliendo con los caudales en verano. Bueno, hoy por hoy se podría haber hecho todo con una turbina Crossflow que podría haber funcionado con todos los caudales. Aquí parte la instalación. Y esto con la monedita es la forma de comprobar la vibración del equipamiento. En España se pone monedas y se mantiene de pie, vibra poco. Aquí centrales operando a pie de presa. Como la turbina flujo cruzado tiene un amplio rango de caudales y presiones, por lo tanto también a pie de presa tenemos la situación que por un lado nos cambia la presión porque la presa es más, o el embalse es más lleno o más vacío, y a la vez también según las demandas por riego o por otras causas se deja pasar diferentes caudales. Por lo menos aquí tenemos entre 550 litros y 8.000 litros, y entre 51 metros y 97 metros una sola turbina puede trabajar todos estos rangos de caudales y saltos que aparecen a pie de presa. También a pie de presa en esta situación llegamos, bueno, ya habían otras turbinas instaladas, necesitaba una turbina para regular el caudal ecológico de 500 litros con la situación que la presa tiene niveles entre 23 y 45 metros. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar pasar por la turbina siempre 500 litros, a pesar que nos cambian la presión. Entonces, instalamos una turbina Crossflow pequeño entre las dos, y lo que se hace es, con un caudalímetro, medimos el caudal que entra y se fija con 500 litros, y cuando hay más presión, la turbina puede cerrar, y cuando hay menos presión, la turbina abre para dejar siempre los 500 litros. Así se regula la turbina para tener caudal fijo y presión variable. Aquí no hay caudalímetro, pero se pone un sensor de nivel en la cámara de descarga, en la salida de la turbina, y con esto también, en este caso, se regulan 2.000 litros con un salto variable entre 17 metros y 26 metros. Esta es una turbina operando en Costa Rica. También esta presa realmente es una central grande de 30 megawatts y bueno, con esta pequeña turbina aprovechando el caudal ecológico. Aquí arriba se ve la toma, bueno, el embalsamiento, y ahí la descarga subterránea, y normalmente pasa el caudal por la turbina. Aquí los dibujos. También están como todos nuestros sistemas de control son digitales, en este caso los valores están integrados en la escala que tienen de las turbinas grandes. Y aquí ya, también es muy interesante las centrales operando en sistemas de riego, porque los regantes muchas veces también transportan el agua por gravedad y tienen caídas
sobrantes o presiones sobrantes en sus canales que se pueden aprovechar y así recuperan algo de gasto. Sobre todo en España hay mucho bombeo, que es un gasto eléctrico alto que tienen los regantes. Bueno, el primer proyecto son 2 turbinas en un canal de riego en Colombia. Aquí se podría haber instalado otro tipo de turbina porque es de baja presión, pero ya vemos que el agua es tan turbio y viene también con mucho arrastre, por lo tanto se optó por turbinas que se atascan menos y que la abrasividad les afecta menos en este caso. Y aquí el proyecto era muy fácil porque aquí está la caída, la cámara de carga, la casa de máquina y nada más saliendo de la casa de máquina se devuelve al río. Y además tenían el punto de conexión muy cerca. Aquí hay un programa, porque hay 2 turbinas operando en paralelo y un programa masterizado para optimizar la combinación de las turbinas. Aquí se ven las 2 turbinitas. Por ser de baja presión también son bastante grandes. Esto es un pequeño proyecto que se ha hecho en España, también con tarifas muy bajas en Castellón. Entonces aprovechan también un canal de riego. Aquí tenemos 74 metros de presión y 600 litros de caudal de diseño, 380 kilovatios. Esto es la casa de máquina. Arriba se ve el canal de riego. El inversor, bueno, es un inversor privado, también experto en fotovoltaica, por lo tanto, él y su padre instalaron una placa solar para este limpiareja automático que lo instaló él. Entonces limpia, lo tira a la cinta transportadora que lo tira después ahí. Bueno, son vegetales que pueden venir, ¿no? Y aquí se ve el antiguo canal de riego y la tubería que se ha instalado paralelo, que después pasa todo el pueblo y llega cerca del río, aquí a esta casa máquina. Aquí tenemos la turbina en el sótano. Esto también otra vez una turbina gigante. Aquí también realmente es un proyecto Kaplan, pero al final había una construcción a casa máquina que normalmente está muy reforzado con hormigón, difícil de derribar, es un coste demasiado grande, por lo tanto también se intentó adaptar una turbina crossflow, aunque con menos eficiencia que la Kaplan. Aquí está la casa de máquina, en una zona que hay muy poco agua, entonces todo el agua que hay en esta zona se utiliza para riego. Aquí es un embalsamiento grande. En este lado la turbina toma el agua y aquí vemos la casa máquina que existía antes. Por lo tanto, había otro sistema de turbinas antiguamente y ahora se instaló un tubo y en esta zona teníamos que aplicar la turbina flujo cruzado, incluso aprovechando la aspiración con una aspiración prolongada en esta zona. Esto antiguamente estaba lleno de agua y eran turbinas que recibían, digamos, el agua que eran Kaplan, yo creo que habían antes. Y aquí ahora viene entubado el agua con un bypass, porque si la turbina está cerrada por alguna causa, por caída de red, el agua tiene que pasar por el otro lado porque detrás de la turbina son regantes que esperan su agua. Esto es un tema que hay que tener en cuenta también en el sistema de agua potable, que hay que garantizar el flujo de agua cuando la turbina tiene algún cierre. Aquí la turbina, pequeña turbinita, se metió en el otro lado del edificio simplemente por ser otro tipo de construcción, aprovechando todo lo que hay. Y de la más grande a una de las más pequeñas, de solo 15 kilovatios, también un canal de riego con 20 metros y 90 litros, parece un juguete. Aquí en esta cueva pequeñita, aquí el antiguo canal que llegaba aquí a esta edificación antigua, que antes tenía un molino, y se construyó un tubo. Tenían que agacharse para construir la turbina ahí dentro, pero el poste de luz está al lado y por lo tanto también es un proyecto bastante rentable a pesar de lo pequeño. Aquí los centrales operando en sistemas de agua potable, como yo he comentado antes, en los sistemas, las redes de agua potable tienen muchas presiones sobrantes y más aquí en Latinoamérica donde viene de altas, de altura siempre, ¿no? Entonces normalmente el agua va de tanque en tanque y delante de cada tanque hay que frenar el agua con válvulas reductoras que son destructores de energía
y por qué no utilizar esta energía para producir electricidad. Ese es el primer caso en Portugal. De hecho, es la primera turbina que instalé yo en el 2000, bueno, operando en el 2011, pero lo vendimos en el 2009, que tiene un desnivel del otro depósito 101 metros, pero como tiene 28 kilómetros de tubería, los rozamientos de la tubería al final solo llega el agua con 51 metros de presión, con el caudal máximo y el caudal mínimo con 77 metros. Aquí vemos la turbina y también tiene aquí un bypass regulado. En cuanto cierra la turbina, abre el bypass para siempre garantizar el flujo del agua hacia los consumidores, que son los de la ciudad de Aveiro, en Portugal. Aquí los tanques de distribución, donde se construyó un edificio en el medio, la turbina está en la parte de arriba. Abajo también hay un tanque donde se iguala con los tanques laterales y hay un sensor de nivel en uno de los tanques que le dice a la turbina abrir y cerrar, porque los tanques están conectados con los consumidores, más abajo. Aquí se ve el sistema. Aquí un sistema parecido en Murcia, más pequeño, pero esos proyectos son muy rentables porque solamente todo está ya preparado, se conoce exactamente los caudales y producción anual de la futura turbina, y la única inversión es el bypass para la turbina. Por lo tanto, son proyectos muy rentables, aunque sean pequeñas. Aquí se ve. Como todos nuestros sistemas son digitales, se integran en los CADAs de la empresa de agua. Aquí esto es una turbina muy curiosa porque realmente no es una turbina que está aprovechando el agua abajo, sino es una turbina no de generación eléctrica, sino de transmisión eléctrica, porque esta turbina está en un alto, está arriba en una zona, un tanque de distribución. Entonces hay un bombeo hacia esta zona que no tiene electricidad, hay un consumo de ciertos equipamientos eléctricos de unos 10 kilowatts, algo así, y realmente lo que hacen es bombear con 5 metros más de presión el mismo agua que bombean hacia arriba, y la turbina aprovecha esos 5 metros, los 350 litros, para producir, bueno, 14 kilowatts la potencia de la turbina, unos 12 kilowatts eléctrica. Entonces, esta turbina trabaja en isla, genera su propia red, tiene un boiler que amortigua los pequeños cambios eléctricos, y aquí está el sistema de control que controla todo ese sistema. Y por último, ya hablando de centrales operando en redes aislados, obviamente turbinas que crean su propia red y funcionan sin una red eléctrica. Aquí un pequeño proyecto en España. Aquí se ve otra vez un monstruo de turbina porque solo tenemos 3 metros de salto para 38 kilowatts, pero la turbina Kaplan hubiera sido una relojería demasiado delicado a nivel de mantenimiento, por lo tanto se optó por la flujo cruzado a pesar de su grande. Y aquí es la forma de instalación. Aquí se ve que se ha instalado en este cobertizo, al lado del río también. Esto también es un proyecto en tuberías de una piscicultura, aprovechando la presión natural que tenían también para allá. Y eso es un proyecto en Islandia, por ejemplo. Esta turbina incluso tiene autolubricación, porque esta turbina durante 6 meses al año no puede acceder a nadie porque está todo bajo nieve en Islandia, y además es responsable de producir electricidad para los sistemas auxiliares de una hidroeléctrica grande. Es una gran responsabilidad y no puede fallar. Por lo tanto, es un sistema totalmente autónomo, solo vigilado a distancia durante 6 meses. Aquí en Noruega también se ha sustituido generadores diésel. Creo que es una pequeña población también. Y esto es un proyecto en Camboya donde también a pie de presa se combinaba suministro de agua potable y de riego, y también la prevención de inundación con la instalación de 2 turbinas flujo cruzado a pie de la presa. Aquí se ve. Otro proyecto donde se sustituyó generadores diésel en un pueblo muy perdido en Noruega, y lo mismo en Georgia.
También, como último, aquí eso es un sistema donde parece un container de barco, pero es una casa máquina construido tipo container específico para cada proyecto en particular, con aislamiento térmico acústico y todos los componentes instalados, y por lo tanto solo hay que crear una losa con un pozo de salida, instalar el tubo, y una vez que viene el power box solamente hay que enganchar el tubo y en un día se puede estar operando. Hay diferentes, bueno, la flujo cruzado es la más apta para este tipo de sistema, y también las Pelton compacta. De hecho, estamos ahora en un proyecto en la zona de Temuco, que seguramente lo vamos a hacer, a ver si en breve tengo una referencia en Chile de este sistema, que va a llamar mucho la atención. Bueno, he contado muchos ejemplos con la turbina flujo cruzado porque es la más versátil, la más sencilla en su instalación y mantenimiento, pero nosotros fabricamos 4 tipos de turbinas, y para que vean también alguna otra turbina que no son de mis proyectos, pero son proyectos en otros países que hemos instalado en 35, 36 países. Esos son 3 turbinas Pelton horizontales. Aquí hay 2 turbinas verticales de 6,5 y 4 megawatts, que ya son grandes. Aquí se ven los inyectores coaxiales del rodete, y esto es otro equipamiento que en esta relación salto-caudal podría haber sido también a flujo cruzado, pero bueno, depende de la tarifa si vale la pena invertir, que puede costar casi 100.000 euros más la Pelton vertical a una flujo cruzado, y solo vale la pena si realmente la diferencia en producción, que puede ser un 3-4%, te vale la pena invertir en algo más. Hay que recuperar esta sobreinversión, ¿no? Aquí se ve la instalación. Bueno, yo ya he terminado de momento con todo lo que tengo hasta ahora. Por Muchas lo gracias. tanto, Disculpa. No, si alguien tiene alguna pregunta. muchas gracias, Gabriela. Yo tengo una consulta y es más que nada relacionada con que a lo mejor te lo han preguntado en otras ocasiones. Si bien estas hidroeléctricas dan gran parte de electricidad a ciudades enteras en algunos casos, ¿cuál es el impacto ambiental que en tu caso le puedes ver, o tú sientes que no tiene impacto? Todo lo que hace el ser humano tiene impacto, sin duda. Y también cada central es un diseño propio en sí, porque como puedes ver en los pequeños ejemplos que tenía yo, depende dónde se aplican, si se puede cubrir o camuflar parte de la infraestructura. Obviamente, pero también una termoeléctrica tiene mucho más impacto. Entonces, en proporción, las hidroeléctricas en comparación con una termoeléctrica o una nuclear, es que años luz de diferencia. Yo 1000 veces prefiero una hidroeléctrica, aunque sea una grande. Pero, por ejemplo, el típico ejemplo de Hydro Aysén, que son 1000 megawatts en el sur, esto ya es más cuestionable, porque obviamente los 1000 megawatts no se necesitan en el sur, se necesita aquí arriba, y si producimos 1000 megawatts a 3000 no sé, kilómetros, no sé cuántos son, la mitad se va a perder en la subida. Entonces, lo suyo sería tener Hydro Aysén arriba en las minas, pero ahí tenemos el desierto, ¿no? Entonces, también el impacto de una planta solar, que son kilómetros de placas solares que van a durar mucho menos que una hidroeléctrica, también es un impacto visual, y todo esto en algún momento hay que desmantelar, que es mucha basura también, y la placa solar al construirse también tiene un impacto de gasto energético y de material que la gente no lo tiene en cuenta. No solo es el momento que ya está instalado el tema. La eólica, en España tenemos mucha eólica también es un impacto, no sé, me parece más bonito que una termoeléctrica. Obviamente no emite suciedad 1000 veces una eólica, pero también la gente se queja, entonces que apaguen su televisor. Sí. Sí, Algo de impacto siempre tendremos, pero lo ideal es, para mí, descentralizar y cada zona buscar el mejor mix
de las energías menos contaminantes. Ojalá sean todos renovables, pero si hacemos renovables de lo que hay en cada zona de una forma, porque también si perdemos la mitad del transporte, ¿para qué vamos a hacer una nuclear, por ejemplo, una termoeléctrica en un sitio lejano si la mitad se pierde por los caminos? Mejor tener más inyecciones puntuales, locales. Pero también a nivel económico hay muchos monopolios. A los grandes productores de energía eléctrica en general no les gusta tanto que se meten pequeños inversores en eso, ¿no? Es la democratización a nivel energético, ¿no? Sí, po. Entonces también hay intereses políticos, económicos. Entonces es un complejo. Entiendo, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta que la pueda realizar. Mm, no, parece que nadie más. ¿Pudiste filmarlo al Sí, final? está todo firmado y bueno, a los poquitos asistentes que hay, comentarles que este video próximamente va a quedar habilitado dentro de la página de IPLASEX y ¿Ya? va a quedar ahí guardadito como una clase magistral. Ya, perfecto. Por favor, envíamelo también porque yo quiero también, incluso con un logotipo vuestro para saber que era vuestro instituto, para también publicarlo en el canal YouTube, porque después la gente lo ven cuando ellos tienen tiempo, Sí, ¿no? po, Es más sí. fácil. Así que eso, pues, muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Gabriela, por tu tiempo Muchas y gracias. por todos tus conocimientos. Así que eso, muchas gracias. Un abrazo. Ojalá sirven a todos. Ya. Que esté Muchas muy bien, gracias. Gabriela. Renato te mandó saludos. Se Ya, tuvo que ir. ya, perfecto.